Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Las únicas personas que Cristo puede salvar son los pecadores. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Declarar justicia es hablar justicia. Dios habla justicia al hombre, y entonces es justo. El método es el mismo que en la creación al principio. Él habló y fue. Cristo es establecido para declarar la justicia de Dios para remisión de los pecados, a fin de que pueda ser justo y al mismo tiempo justificar al que cree en Jesús. Dios justifica a los pecadores porque son los únicos que necesitan justificación. La justicia de declarar un pecador como justo descansa en el hecho de que es actualmente hecho justo. Sea lo que fuere que Dios declare ser así, es así. Y entonces es hecho justo por la vida que Dios le da en Cristo. El pecado es contra Dios, y si Él quiere perdonarlo, tiene el derecho de hacerlo. Ningún incrédulo negaría el derecho a un hombre para pasar por alto una acción contra Él. Pero Dios no pasa simplemente por alto la acción contra Él. Él da su vida como prenda. De esta manera establece la majestad de la ley y es recto al declarar a ese hombre que antes era pecador, justo. El pecado es remitido, quitado del pecador, porque pecado y justicia no pueden coexistir. Y Dios pone su propia vida de justicia en el creyente. Así pues, Dios es misericordioso en su justicia y justo en su misericordia. Este acto de misericordia de parte de Dios es eminentemente justo porque, en primer lugar, el pecado es contra Dios, y Él tiene el derecho de perdonar las ofensas contra Él. Más aún, esto es justo porque Él entrega su propia vida como una expiación por el pecado a fin de que la majestad de la ley no solamente sea mantenida, sino que sea magnificada. Dios es justo y Él justifica al que cree en Jesús. Toda justicia procede de Él solamente. La justicia es gratuitamente un regalo de Dios para todo aquel que cree. La verdadera fe tiene solamente a Cristo como objeto y trae la vida de Cristo en ese momento al corazón y por lo tanto trae la justicia.